Adéntrese conmigo en una noche serena. Una de esas noches en las que el murmullo de la ciudad parece aquietarse, cediendo el paso a un silencio profundo y envolvente. Nos encontramos en un pequeño pueblo de la costa catalana, donde las olas rompen suavemente contra la orilla, susurrando historias ancestrales. Era una noche de finales de otoño, con el aire fresco del Mediterráneo trayendo consigo el aroma salino y un tenue velo de niebla que se descolgaba desde las montañas. En este remanso de paz, la vida transcurría con una cadencia predecible, marcada por los ciclos de la pesca y el suave compás de las estaciones. Pero incluso en los lugares más apacibles, los hilos del destino pueden tejer tramas inesperadas, alterando la tranquila cotidianidad. Esa noche, en una modesta casa con vistas al mar, algo se deslizó fuera de su cauce. La ventana de una habitación, que usualmente permanecía cerrada a esas horas, se encontraba sutilmente entornada, permitiendo que una suave brisa marina acariciara las cortinas de lino. Una silla de jardín, olvidada en el porche, parecía señalar hacia la oscuridad, como un dedo mudo indicando un camino recién tomado. La casa, habitada por Janet Tamayo, una mujer de vida discreta y costumbres arraigadas, permanecía en penumbra. Las luces, habitualmente encendidas hasta bien entrada la noche mientras ella se dedicaba a sus lecturas, estaban apagadas. El silencio dentro de las paredes era casi absoluto, solo interrumpido por el leve tic-tac de un reloj de pared en el salón, un compás que marcaba el inexorable paso del tiempo sin que nada, aparentemente, se saliera de lo normal. Janet era una persona de hábitos. Sus vecinos la conocían por su puntualidad y su afición a las largas caminatas por la playa al amanecer. Una taza de té humeante la esperaba en la mesa de su cocina cada mañana, y el periódico llegaba siempre a la misma hora, convirtiéndose en el primer ritual de su día. Era esta rutina inquebrantable lo que haría que su ausencia, en las horas venideras, resultara aún más desconcertante. Los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el cielo de suaves tonos rosados y dorados, despertando al pueblo con la promesa de un nuevo día. Los pescadores ya estaban en el mar, y el aroma a café recién hecho comenzaba a flotar en el aire. Sin embargo, en la casa de Janet Tamayo la quietud persistía. La ventana entornada seguía allí, la silla solitaria en el porche, y el silencio en el interior era más profundo de lo habitual. El reloj en el salón continuaba su monótono tic-tac, ajeno a la anomalía que se había instalado en el hogar. La taza de té permanecía sin usar en la cocina, y el periódico, arrojado por el repartidor, yacía intacto en el felpudo de la entrada. Un pequeño detalle, apenas perceptible para el ojo inexperto, rompía la armonía de la escena. La puerta principal, que siempre debía estar cerrada con llave por la noche, estaba ligeramente abierta, no forzada, sino simplemente sin cerrar del todo, como si su ocupante hubiera salido a toda prisa o no hubiera necesitado cerrar al marcharse. Fue la vecina de Janet, una mujer mayor de vista aguda y perspicacia envidiable, quien notó la primera señal de que algo no andaba bien. La ausencia de la luz matutina en la ventana de Janet, la falta de su figura en el paseo marítimo y la puerta entreabierta le produjeron una punzada de inquietud. Una sensación incómoda, como el presentimiento de que un hilo invisible se había soltado en la delicada trama de la vida del pueblo. La calma de la mañana se rompió cuando la vecina, tras llamar varias veces sin respuesta, decidió alertar a las autoridades. La casa de Janet Tamayo estaba vacía. Su coche permanecía aparcado en el garaje, sus pertenencias más valiosas, aparentemente, en su lugar. Pero Janet Tamayo había desaparecido, sin dejar una nota, sin un rastro claro y con una enigmática ausencia que se cernía sobre el amanecer de aquel tranquilo día. La noticia de la desaparición de Janet Tamayo se extendió por el pequeño pueblo costero de Cataluña con una velocidad inusual, como una mancha de tinta que se expande sobre papel secante. Sin embargo, lo más desconcertante no era solo su ausencia, sino la profunda incógnita que rodeaba su propia existencia. Janet no era de allí de toda la vida. Había llegado al pueblo hacía apenas 5 años, buscando la tranquilidad que ofrecía el Mediterráneo, y se había integrado con una discreción que rozaba el hermetismo. Su rutina, aunque predecible, era también solitaria.
Vivía en una casa acogedora con un pequeño jardín cuidado con esmero, donde cultivaba algunas hierbas aromáticas y flores silvestres. Sus días transcurrían entre largas caminatas matutinas por la playa, visitas ocasionales al mercado local y tardes dedicadas a la lectura. No tenía familiares cercanos en el pueblo, ni un círculo de amigos íntimos con quienes compartir confidencias. Su compañía habitual eran los libros, y su pasatiempo predilecto, una curiosa afición que ahora, con su desaparición, adquiría un matiz inquietante. Jeanette era una ávida consumidora de documentales y programas de crímenes reales. Pasaba horas frente a la pantalla, absorbida por las intricadas investigaciones, los perfiles de los delincuentes, las técnicas forenses y, sobre todo, las historias de supervivencia. Sus estanterías no albergaban novelas románticas o de aventuras, sino volúmenes dedicados a la psicología criminal, manuales de investigación policial y relatos de casos famosos, tanto resueltos como sin resolver. Esta particular pasión, que compartía con la soledad de su hogar, era lo que la distinguía de sus vecinos. En el pueblo, su peculiar interés era conocido, pero no se le daba mayor importancia. Algunos pensaban que era un modo de evadirse de la soledad, otros una simple curiosidad intelectual. Nadie imaginaba que esa inofensiva afición pudiera tener, en algún momento, una conexión directa con su propia vida o con su inesperada y misteriosa ausencia. La idea de que esos conocimientos pudieran ser, en algún momento, una herramienta, era algo que no cruzaba la mente de nadie. Su vida laboral era igualmente modesta. Jeanette trabajaba a distancia como correctora de textos para una editorial en Barcelona, un empleo que le permitía mantener su independencia económica sin necesidad de salir del pueblo. Su contacto con el mundo exterior se limitaba a las videollamadas con sus editores y a los ocasionales paquetes que recibía por correo, cargados de manuscritos y libros. Era un modo de vida que ofrecía anonimato y una gran libertad, quizá más de lo que nadie hubiera sospechado. A pesar de su naturaleza reservada, Jeanette era vista con respeto por la comunidad. Siempre tenía una palabra amable para sus vecinos, una sonrisa discreta en el mercado y una disposición a ayudar si alguien lo necesitaba. Su presencia era suave, casi imperceptible, pero su ausencia, ahora, dejaba un vacío palpable, una pregunta sin respuesta que comenzaba a inquietar a todos en el pueblo. La imagen de la mujer tranquila, absorta en sus libros de crímenes reales, se mantenía en la mente de quienes la conocían. Los primeros días de la investigación no arrojaron luz sobre su paradero. El sargento de la Guardia Civil, un hombre curtido en 1000 batallas, se enfrentaba a un caso sin precedentes en la tranquilidad de su jurisdicción. No había signos de forcejeo, ni de robo. Las puertas estaban cerradas, salvo la principal, como si Jeanette hubiera salido por su propio pie. Su coche seguía en el garaje. Era como si simplemente hubiera desaparecido, dejando atrás una vida ordenada y un pasatiempo que, de pronto, parecía cobrar un significado inesperado. La única pista relevante era esa ventana ligeramente entornada, que ofrecía una vista directa hacia el mar, y la silla en el porche, como si alguien hubiera estado sentado allí contemplando la inmensidad de la noche, justo antes de desvanecerse en ella. La vida de Jeanette Tamayo, tan discreta y sencilla, de repente se convertía en el centro de un enigma, un lienzo en blanco sobre el que se dibujarían, poco a poco, los contornos de una historia mucho más compleja. El sol de aquella mañana, que se había alzado con una promesa de tranquilidad, fue testigo mudo de la creciente alarma. A medida que las horas pasaban sin noticias de Jeanette Tamayo, la inquietud de la vecina se contagió a otros habitantes del pueblo. La ausencia de Jeanette en su paseo matutino, la taza de té intacta, el periódico en el felpudo, pequeños detalles que, sumados, pintaban un cuadro de anormalidad. No era un mero retraso, era una ausencia total, un vacío que la casa parecía reflejar con su inusual quietud. La Guardia Civil llegó con la prudencia que exige la calma de un pueblo pequeño. El sargento, un hombre de rostro curtido por el sol y los años de servicio, se encargó de la investigación. Entró en la casa de Jeanette con un equipo forense, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre su paradero. El interior era un reflejo de su dueña, ordenado, limpio, sin signos de lucha o de una entrada forzada. Todo estaba en su lugar, salvo Jeanette. En el salón, la silla donde Jeanette solía leer por las noches estaba colocada de forma impecable frente a una pequeña mesa auxiliar.
Sobre ella descansaba un libro abierto. No era una novela, ni un ensayo poético. Era un volumen sobre casos famosos de supervivencia, estrategias de escape. Subrayadas con un marcador fluorescente, varias frases destacaban, hablando de la importancia de la discreción, la eliminación de huellas y la capacidad de adaptarse a entornos hostiles. La elección de la lectura, en ese preciso momento, resultó ser una coincidencia inquietante, casi una ironía macabra. El coche de Ginette, un modelo antiguo pero bien cuidado, permanecía en el garaje. Sus documentos, su cartera con algo de dinero en efectivo y sus tarjetas de crédito estaban en el cajón de una cómoda. No parecía una huida precipitada en busca de dinero. Su teléfono móvil, sin embargo, no estaba por ninguna parte. La última llamada registrada era de hacía 2 días, a un número desconocido que luego se reveló como un servicio de atención al cliente de su compañía de Internet. Los vecinos fueron interrogados, sus testimonios hilvanados con paciencia. Todos coincidían en la imagen de Janet como una mujer amable pero reservada. Nadie la había visto salir de la casa esa noche. Nadie había escuchado ruidos extraños, ni un coche arrancando a deshoras. La noche había sido, según todos, de una calma inusual, solo rota por el suave murmullo de las olas contra la costa. La idea de un secuestro o una agresión violenta parecía desvanecerse ante la ausencia de pruebas. El equipo forense se centró en la ventana entornada y en la puerta principal. La ventana no mostraba marcas de forzamiento. La tierra del jardín bajo ella no revelaba huellas claras que pudieran indicar el peso o la dirección de una pisada. La puerta, simplemente abierta, sin signos de manipulación, sugería que Janet la había dejado así al salir, o que la persona que la acompañaba la había cerrado de forma descuidada al marcharse. La extraña serenidad de la escena contrastaba con la inquietud de la situación. A medida que el sol se elevaba en el cielo y el pueblo se despertaba a la realidad de la desaparición, una pregunta comenzaba a formularse en la mente del sargento. ¿Qué había sucedido realmente en esa casa en la noche silenciosa? ¿Y qué papel jugaban esos libros de crímenes reales en la inusual ausencia de Janet Tamayo? La tranquilidad de la escena era, paradójicamente, lo más perturbador de todo. La desaparición de Janet Tamayo se convirtió rápidamente en un enigma que la Guardia Civil abordó con una mezcla de perplejidad y una creciente curiosidad. El sargento, un hombre metódico y de mente abierta, se encontró ante un caso que desafiaba las explicaciones convencionales. No había signos de un robo ni de un secuestro violento. La casa, casi impecable, sugería que Janet se había marchado voluntariamente, pero su coche y sus pertenencias básicas permanecían en su lugar. Era una contradicción que mantenía a los investigadores en vilo. Las primeras horas de la investigación se centraron en el entorno más cercano de Janet. Se contactó con sus familiares más lejanos, quienes confirmaron su naturaleza reservada y su escaso contacto con ellos. Sus colegas de la editorial en Barcelona la describieron como una profesional eficiente pero distante, que prefería trabajar de forma autónoma. Nadie tenía una pista sólida sobre posibles enemigos, amores secretos o deudas que pudieran explicar una fuga. La vida de Janet era un libro cerrado. Sin embargo, el sargento no podía quitarse de la cabeza la insólita afición de Janet por los programas de crímenes reales y los manuales de supervivencia. Le parecía una coincidencia demasiado peculiar que en el momento de su desaparición, un libro sobre estrategias de escape estuviera abierto en su salón. Esto, sumado a la puerta entreabierta y la ausencia de su teléfono, comenzó a dibujar una hipótesis poco convencional. Podría ser que Janet no había sido secuestrada, sino que había simulado su propia desaparición. Esta teoría, audaz y casi novelesca, fue compartida con su equipo más cercano, aunque se mantuvo en secreto de la prensa y del público para evitar el pánico o la desinformación. Comenzaron a investigar la posibilidad de que Janet hubiera utilizado los conocimientos adquiridos en sus lecturas para orquestar una huida perfecta. La idea era descabellada, pero la falta de cualquier otra pista viable los obligaba a considerar lo impensable. Los agentes forenses fueron instruidos para buscar microhuellas o anomalías sutiles que pudieran delatar un plan meticuloso. Revisaron el jardín con detectores de metales, buscando cualquier objeto que pudiera haber sido descartado. Analizaron las rutas de escape posibles desde la casa hacia el mar o hacia las zonas montañosas cercanas.
La búsqueda se tornó menos en una investigación de un crimen y más en un rastreo de una mente estratega. Una de las primeras pistas inusuales apareció en la arena de la playa cercana. No eran huellas de pies obvias, pero sí unas marcas casi imperceptibles, como de algo pesado que hubiera sido arrastrado suavemente, camuflado por la marea. Eran demasiado sutiles para ser concluyentes, pero sugerían un movimiento deliberado hacia el agua, en lugar de hacia la carretera. Era un rastro que Ginette, o quien estuviera con ella, había intentado borrar con una precisión inquietante. El sargento, ahora convencido de que estaba percibiendo a una mente brillante y metódica, miró la foto de Ginette en su expediente. Su rostro, antes tan anodino, parecía ahora albergar un secreto, una astucia oculta. La desaparición de Ginette Tamayo no era la de una víctima, era la de una sombra escurridiza que parecía haber aprendido a moverse en el silencio y la invisibilidad. El juego había comenzado y Ginette, si su teoría era correcta, era la que manejaba los hilos. La teoría de una simulación de desaparición audaz y compleja comenzó a consolidarse en la mente del sargento a medida que la investigación de Ginette Tamayo avanzaba. La ausencia de señales de lucha, la casa impecable y, sobre todo, la constante presencia de los libros de crímenes reales en su vida apuntaban a una huida orquestada con una precisión casi profesional. Sin embargo, esta hipótesis traía consigo una serie de contradicciones y preguntas aún más profundas. Si Ginette se había ido por voluntad propia, ¿por qué? ¿Y qué la había impulsado a ejecutar un plan tan elaborado? Los investigadores se centraron en los detalles más sutiles dentro de la casa. Encontraron pequeñas anomalías que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Por ejemplo, en el cuarto de baño, el contenido de algunos productos de higiene personal, como un champú o un gel de ducha, mostraba un nivel inusualmente bajo para el tiempo que Ginette llevaba viviendo allí, como si hubieran sido utilizados en grandes cantidades justo antes de su desaparición, o como si alguien hubiera intentado lavar algo a fondo. No había rastros de sangre, pero la meticulosidad en la limpieza era sospechosa. En la cocina, la cafetera, que Ginette solía usar a diario, estaba inmaculada, sin la menor señal de uso reciente. Sin embargo, en el fondo de la papelera, entre los restos de comida de días anteriores, se encontraron algunos pozos de café muy frescos, envueltos cuidadosamente en una servilleta de papel. Era una contradicción sutil. Si Ginette no había preparado café esa mañana, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué había intentado ocultar los pozos? Este pequeño detalle sugería la presencia de alguien más en la casa la noche de su desaparición, alguien que había compartido ese último momento con ella. La atención se desvió también hacia los vecinos de Ginette. A pesar de su carácter reservado, algunos recordaron haber visto un coche desconocido aparcado en la calle cercana en los días previos a la desaparición. Era un vehículo discreto, sin distintivos, que no pertenecía a nadie del pueblo. La descripción era vaga, pero la persistencia de su presencia en la memoria de los vecinos añadió una nueva capa de misterio a la aparente soledad de Ginette. ¿Había estado planificando su huida con un cómplice? El sargento consideró varias hipótesis. Podría ser que Ginette no solo hubiera simulado su desaparición, sino que lo hubiera hecho para escapar de una amenaza. Alguien que la había contactado recientemente y que la había forzado a ejecutar ese plan de escape. La presencia de los pozos de café y el coche desconocido encajaban con la idea de un visitante, una figura que Ginette podría haber conocido, pero sobre la que no había dejado rastro. Esto daría un giro a la narrativa, de la viuda estratega a la víctima planificadora forzosa. Sin embargo, la ausencia de un móvil claro para esa amenaza seguía siendo un callejón sin salida. Ginette no tenía deudas aparentes ni enemigos conocidos. Su vida era un lienzo en blanco para los investigadores. Esto la hacía aún más desconcertante y la mantenía en la categoría de desaparición voluntaria, a pesar de las crecientes dudas del sargento. La perfección de la huida era, en sí misma, una contradicción. La noche volvía a caer sobre el pueblo costero, y la casa de Ginette Tamayo seguía en silencio, pero ahora cada rincón, cada objeto, parecía susurrar secretos que se negaban a revelarse por completo.
La investigación se encontraba en un punto crucial, dividida entre la idea de una mujer que había utilizado el conocimiento de los crímenes reales para orquestar su propia desaparición o una víctima astuta que había sido forzada a hacerlo. El caso de Ginette Tamayo, lejos de simplificarse, se volvía cada vez más enigmático. La investigación sobre Ginette Tamayo se había estancado en un punto de desconcertante ambigüedad. Las autoridades, sin pruebas de un crimen ni de una fuga voluntaria obvia, se vieron obligadas a reducir la intensidad de la búsqueda. El sargento, sin embargo, no podía abandonar el caso. La imagen del libro de escape en la mesa de Ginette y los sutiles indicios en la casa lo mantenían intrigado. La desaparición de Ginette, que había comenzado como un misterio, se estaba transformando en una suerte de leyenda local, un eco silencioso en la tranquila costa catalana. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La casa de Ginette permaneció cerrada, un mudo testigo de su ausencia. El jardín, antes cuidado con esmero, comenzó a adquirir un aire de abandono, con las hierbas creciendo libremente y las flores silvestres perdiendo su brillo. La comunidad, poco a poco, volvió a su rutina, aunque la historia de Ginette seguía siendo un tema de conversación en las noches tranquilas, susurrada en las tabernas o en las reuniones de vecinos. ¿Se había ido? ¿La habían llevado? El misterio persistía. El sargento, por su parte, decidió seguir una vía de investigación menos convencional. Se sumergió en el mundo de los foros online y las comunidades de true crime a las que Ginette era aficionada. Buscó patrones, terminología específica o nombres de usuario que pudieran vincularla con alguna discusión sobre desapariciones o técnicas de supervivencia. Era una tarea tediosa, como buscar una aguja en un pajar digital, pero el sargento sentía que la clave de la personalidad de Ginette residía en esa faceta oculta. Mientras tanto, un nuevo detalle surgió de forma inesperada. Meses después de la desaparición de Ginette, una pareja de turistas que practicaban senderismo por una zona montañosa de difícil acceso, a varios kilómetros del pueblo, encontró algo peculiar. En una cueva remota, utilizada ocasionalmente por excursionistas, hallaron una pequeña mochila impermeable y un teléfono móvil antiguo, con la batería agotada y la pantalla agrietada. No había signos de un campamento prolongado ni de una presencia reciente. La mochila contenía algunos artículos básicos de supervivencia: una brújula, un mapa de la zona, un botiquín de primeros auxilios y algunas barritas energéticas. Eran objetos que sugerían una preparación para un viaje a pie por la montaña, pero no había identificación personal que los vinculara directamente con Ginette. Sin embargo, el sargento reconoció el teléfono móvil. Aunque dañado, la marca y el modelo coincidían con el que Ginette usaba antes de su desaparición, según los registros de su compañía. El hallazgo de la mochila y el teléfono en un lugar tan remoto y de difícil acceso añadió una nueva capa de complejidad al caso. Si Ginette había simulado su desaparición, ¿por qué dejaría estas pruebas en la montaña? ¿Era un señuelo? ¿O una señal de que algo había salido mal en su plan de escape? El sargento no podía evitar la sensación de que en cada paso que daban, Ginette estaba un paso por delante de ellos, utilizando su conocimiento de los crímenes reales para manipular la investigación. La teoría de la presencia de un cómplice volvió a cobrar fuerza. Alguien podría haberla ayudado a abandonar el pueblo por mar, y luego haber dejado la mochila y el teléfono en la montaña para despistar a los investigadores. O quizás el cómplice había sido una amenaza, un factor externo que había forzado a Ginette a ejecutar su plan de escape, dejándola en una situación de vulnerabilidad. El misterio se hacía cada vez más denso. El sol se ponía sobre la costa, y la soledad de la casa de Ginette Tamayo parecía extenderse a la inmensidad de las montañas donde se había encontrado el teléfono. La desaparición de Ginette ya no era un simple ¿dónde está?, sino un por qué y un cómo que se entrelazaban en una trama de silencio y estrategia. El caso de Ginette Tamayo continuaba siendo un enigma, un lamento silencioso en la brisa marina, con ecos que resonaban tanto en las profundidades del mar como en las cumbres de las montañas. El hallazgo de la mochila y el teléfono de Ginette Tamayo en las montañas, tan lejos de su hogar en la costa, no era el fin del misterio, sino el inicio de una nueva fase de perplejidad.
El sargento, con la ayuda de especialistas en rastreo digital, intentó recuperar cualquier dato del móvil dañado, buscando mensajes, ubicaciones o contactos que pudieran dar una pista sobre los últimos movimientos de Janet o la identidad de un posible cómplice. La esperanza era que el dispositivo, incluso en su estado ruinoso, guardara un secreto. El equipo de recuperación de datos trabajó incansablemente. Tras días de esfuerzo, lograron extraer una pequeña cantidad de información, fragmentos dispersos de la memoria del teléfono. No había llamadas salientes recientes ni mensajes de texto sospechosos. Sin embargo, un detalle en el historial del navegador captó la atención del sargento: varias búsquedas de alojamientos rurales aislados en zonas montañosas de difícil acceso, no solo en Cataluña, sino también en otras regiones de España, con fechas anteriores a su desaparición. Era una clara señal de una planificación a largo plazo. Además, en las últimas fotos tomadas con el teléfono, aunque borrosas y parciales, se podían distinguir elementos que no correspondían con su casa. Parecían ser detalles de una cabaña rústica, quizá una ventana con barrotes de madera, un techo de pizarra o un tipo de vegetación particular. Estas imágenes, tomadas con una aparente discreción, sugerían que Janet había estado en ese lugar antes de su desaparición o que lo había visitado como parte de su plan de escape. El sargento envió las fotos a la Guardia Civil de las zonas rurales mencionadas en las búsquedas del navegador. La idea era localizar la cabaña rústica, el posible refugio de Janet. Era una búsqueda lenta y laboriosa, como rastrear una sombra en un mapa vasto y desconocido. Mientras tanto, en Combarro, la casa de Janet permanecía en silencio, un monumento a la ausencia, con las olas rompiendo monótonamente contra la orilla, ajenas a la intriga que se había desatado. La hipótesis de la simulación de desaparición, orquestada por Janet utilizando sus conocimientos de crímenes reales, se fortalecía con cada nuevo descubrimiento. Los pozos de café frescos, el coche desconocido, la mochila en la montaña, las búsquedas de refugios aislados, todo encajaba con la figura de una mujer metódica y estratega, que había planeado su propia huida con una precisión asombrosa. La única pieza que faltaba era el porqué. ¿Qué la había impulsado a desvanecerse de esa manera? La vida de Janet Tamayo, tan discreta y sencilla, había albergado un secreto lo suficientemente grande como para impulsarla a un acto tan extremo. ¿Se trataba de un pasado oscuro que la había alcanzado? ¿Una deuda secreta? ¿O una amenaza que solo ella conocía y de la que había decidido escapar por todos los medios? La pregunta seguía flotando en el aire, sin una respuesta clara. La verdad de su desaparición era más profunda de lo que cualquiera había imaginado. Meses después del hallazgo del teléfono, y tras una ardua colaboración entre diferentes unidades de la Guardia Civil, una pequeña cabaña en una remota zona de montaña de los Pirineos, utilizada ocasionalmente por cazadores, fue identificada. Las fotos borrosas del móvil coincidían con los detalles de la estructura. Al acceder al lugar, la Guardia Civil encontró una cabaña vacía, sin signos de ocupación reciente, pero con algunos enseres básicos, una manta, una pequeña radio de pilas y un libro. No era un manual de escape esta vez, sino una novela de suspense, abierta en una página al azar. La cabaña era una pista, pero no una respuesta. No había rastro de Janet, ni de una lucha, ni de nada que indicara su paradero actual. Era como si la cabaña hubiera sido un punto de tránsito, un lugar de preparación para un viaje aún más largo, o quizás un señuelo final. La investigación de Janet Tamayo llegó a un punto en el que se agotaron las pistas tangibles. El caso fue cerrado con la etiqueta de desaparición voluntaria, aunque el sargento nunca dejó de sentir que había algo más, un hilo suelto en la trama de una mujer que había dominado el arte de la invisibilidad.